Bueno, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la bendición de Obed-Edom. Yo no sé si tú ya has leído sobre este personaje en la Biblia. Está en Crónicas, en Samuel, pero vamos a ver la gran parte, la vamos a ver en Primera de Crónicas. Entonces yo te invito a que abras tu Biblia en Primera de Crónicas 13 y vamos a leer, ahí dice del 3 al 13. Bueno, cuando estés ahí me dices amén. Primera de Crónicas 13, del 3 al 13. Y no cierras tu Biblia porque de ahí nos vamos a andar paseando por esos lugares. Amén. Muy bien, entonces, ¿ya estás ahí? Desde el 3 al 13 vamos a leer. Amén. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Aquí está hablando David, ¿verdad? Y dijo en el 4, toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpa, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Amén. Ahorita vamos a explicar todo esto. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites una vez estar en tu casa, porque tú, mi Dios, traes revelación a tu pueblo, porque tú destapas sus oídos y quitas la venda de sus ojos para que ellos puedan comprender el mensaje que tú hoy has escrito para ellos, mi Dios. Esas enseñanzas que están ahí reveladas en tu palabra, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú nos guardes, nos protejas y nos libres de todo mal y podamos comprender el mensaje que traes hoy, mi Dios. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, entonces aquí vimos muchas cosas, ¿verdad? David, él, bueno, pues quería llevarse, como leímos, el arca a donde él vivía. Pero en el 12 vimos que dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ahí David, él vio el arca y dijo, bueno, hace mucho que no está con nosotros, desde los tiempos de Saúl, vamos a traerla. Y él decidió, él dijo cómo iba a ser, él olvidó las ordenanzas de Dios. Él olvidó cómo Dios había dicho que tenía que ser trasladada el arca. ¿Cuántas veces tú y yo olvidamos el mandato que Dios nos ha dado y queremos resolver las cosas y queremos hacer las cosas como yo creo que es mejor, sin consultarlo con Dios, sin ponerlo en oración? Y vamos a ver aquí las consecuencias. Para David, pues fueron malas, ¿verdad? Porque vio que Usa pereció ahí en la presencia de Dios. Entonces dijo, no, yo no quiero. Yo creo que ha de haber dicho, no, si esto pasó aquí, ¿qué no va a pasar en mi casa, verdad? Yo no quiero eso en mi casa. Vemos en el 13 que dice que se la llevó a Obed-Edom, era Obed-Edom de Geteo. El
quién era o qué significa qué significa su nombre. Todo eso vamos a ir viendo. ¿Le cambias, por favor? Bueno, entonces vamos a ir desglosando. Yo voy a enseñarles o vamos a aprender de la palabra que estar en la presencia de Dios. Obed-edom, él no escogió estar en la presencia de Dios. David, yo creo que pasó por ahí y dijo, aquí que se quede, a ver quién más se muere, pero conmigo no se va, ¿no? Yo creo que eso fue su pensamiento, pero no sabía los planes y los propósitos que Dios tenía para Obed-edom. La palabra Obed significa siervo. Entonces, vamos a desglosar de todo esto 4 bendiciones o 4 cosas que estar en la presencia de Dios nos va a suceder. Amén. La primera dice que en la presencia de Dios hay bendición. Yo creo que eso todos, no, pues sí, en la presencia de Dios hay bendición, ¿verdad? Sí lo sabemos, pero realmente lo experimentamos. Entonces vamos a ver, ahí vamos a Primera de Crónicas, ahí el que sigue, el último de este capítulo 13, el 14. El 14 dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Yo creo que David ni se imaginaba, ¿verdad?, lo que pasó en la casa de Obed-edom al tener la presencia de Dios. Yo quiero imaginarme que Obed-edom conocía y sabía todo lo que había pasado, sabía toda la gente que por curiosa, por querer estar, por querer saber, por acercarse al arca, había perecido y había vivido cosas desagradables. Entonces a él pues llegó el rey y se la impuso, que ahí se la dejaron. Además no era un cofrecito, ¿verdad? Sabemos que tenía más o menos 1 metro de largo, más o menos medio metro de alto, o sea, era algo así como considerable de tamaño. Pero bueno, él obedeciendo que el rey se la había llevado, pues ahí la dejó. Pero lo que no sabía David era eso, que iba a ser bendecido. Dice, bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. O sea, ni Obed ni David sabían todo lo que iba a suceder al estar Obed-edom y su familia en la presencia de Dios. Ahí les anoté que Obed significa siervo. Dice ahí, es impactante lo que vivió, no solo por lo que encontramos en este pasaje, sino por lo que siguió después. No solo fueron 3 meses, la bendición que Obed-edom tuvo y toda su familia, nos habla la palabra y lo vamos a ir viendo, va a ser en generaciones futuras. O sea, el haber él permanecido en la presencia de Dios tuvo muchas bendiciones para él, para su casa y para su descendencia. Entonces, trayéndolo hoy a la actualidad, ahí Obed-edom fueron y se la pusieron, pero aquí nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a la presencia de Dios y verdaderamente vivir esa presencia. Amén. Entonces, la que sigue. Vamos a ver, dice, ¿por qué el arca de Dios llegó a casa de Obed-edom? Ya más o menos les dije algunas cosas. Si quieren anotar también en 2 de Samuel 6 del 1 al 10, que no lo vamos a ver, se toma esta historia. Sabemos que Samuel y Crónicas habla de muchas historias similares con diferentes datos, entonces podemos verlo en cualquiera de los 2 libros. Dice aquí ¿por qué el arca de Dios llegó a casa de Obed-edom? Como ya les había comentado, David usó el método que él quiso porque él quería la presencia de Dios, él quería el arca en su casa y que dijo, pues trépenlo a este carro y vámonos, ¿no? Él se la quiso llevar, pero no era así, no eran las enseñanzas ni las ordenanzas que Dios había puesto. Ahí está lo que ya les platiqué, que muere Usa y el rey David suspende ese traslado y prefiere dejarla, yo creo que ahí iba pasando y la dejó en casa de Obed-edom. Dice, el arca representa, ya lo sabemos, la misma presencia de Dios. Amén. Entonces, muy bien, la que sigue, por favor.
Dice, la segunda bendición que tú puedes obtener al estar en la presencia, lo estamos comparando lo que sucedió en el Antiguo Testamento en aquella época con estar nosotros ahora en la presencia de Dios. La bendición de estar en su presencia nos va a transformar, nos va a producir un cambio en nuestra vida, pero siempre y cuando tú estés decidido, ¿verdad? Porque sabemos que Él es un caballero y si tú no quieres ser transformado, no vas a ser transformado. Vamos ahí a Primera de Crónicas 15:18. Amén. Y dice, bueno, aquí vamos a ver la bendición de que fue para él, para Obed-edom y también para su familia. Creo que sí se los puse. Dice, y con ellos a sus hermanos de segundo orden, a Zacarías, y bueno, ahí están todos esos nombres bien difíciles de pronunciar. Dice, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Aquí vemos cómo toda la familia empieza a ser transformada por estar en la presencia de Dios. Si nos vamos a Primera de Crónicas 26:15, dice, para Obed-edom la puerta del sur y a sus hijos la casa de la provisión del templo. Sabemos que la puerta del sur era una de las puertas más importantes y Obed-edom le fue otorgada para estar como portero en esa puerta. Entonces, ¿Dios le bendijo o no le bendijo? ¿Dios le transforma o no le transforma? Entonces, pero pues aquí es cuestión de que uno quiera, ¿verdad? Dice ahí, así es la presencia de Dios, nos cambia la vida cuando la experimentas. Si verdaderamente quieres tener esa experiencia con Dios, Él te va a transformar. Dice, no puedes seguir siendo el mismo cuando estás verdaderamente en la presencia de Dios. Si eres impactado por su presencia, no solo serás bendecido, como dijimos en la primera parte, sino vas a ser transformado. Dice, ¿de qué manera la presencia de Dios ha sido el elemento de bendición y transformación en tu vida? ¿Te lo has puesto a pensar si realmente Dios ha transformado tu vida y de qué manera te ha transformado, de qué manera te ha bendecido? Si es de la forma que tú quieres y solo lo que tú quieres, o has dejado ser transformado, te has dejado ser transformado en todas las áreas, hasta en lo que no quieres, porque es bien fácil que Dios me transforme en lo que yo quiero que me quite. Yo quiero que me quite este pecado y me lo quita, ay gracias Dios, me transformaste. Pero Dios nos quiere quitar cosas que a lo mejor vivimos a gusto con ellas o decimos, no, yo lo puedo manejar, es una situación, ¿no? En el momento en el que yo quiera lo dejo, pero realmente no es así. Entonces tú tienes que verdaderamente dejarte transformar, bendecir, pues todos queremos la bendición, ¿verdad? Esa es fácil, que Dios nos bendiga todo lo que quiera, pero que nos transforme ahí ya nos empieza a doler y dices, no, transfórmame en esto, pero en esto no, yo con esto me quedo. No, Dios nos quiere transformar y si tú quieres entrar verdaderamente a la presencia de Dios, Él te va a transformar en todas las áreas y principalmente en lo que Él no quiere. Y a veces es lo que más queremos nosotros. Él nos quiere transformar en el área en la que yo me siento cómodo, pero Dios te va a transformar ahí si tú lo permites ser transformado. Amén. Dice, Dios quiere que a través de su presencia seas bendecido y transformado. Yo creo que hoy es el día en el que tú debes de tomar esa decisión. Dios, ya no quiero vivir con esto, quiero verdaderamente dar ese paso y ser transformado. Amén. Ahora vamos a ver el tercer punto que dice, produce el servicio a su obra. Cuando tú entras a la presencia de Dios, Dios te bendice, Dios te transforma, pero Dios quiere que le sirvas, porque esa bendición y esa transformación no es para que tú te la guardes, sí es para que la lleves a tu casa, sí, y bendigas a tu familia y bendigas a tu casa, pero es para que le sirvas. Y vemos aquí que Obed-edom le sirvió. Dice, nosotros aquí hablamos de servidores, muchas veces decimos que nos referimos a los ujieres. Como tal en la palabra no habla de ujier, pero habla de portero. Y ujier significa portero. Y vamos a ver que Obed-edom fue portero y toda su descendencia sirvió en esa área a Dios.
Entonces dice ahí, su historia es un ejemplo de obediencia, servicio y bendición. Tú debes de ser eso, obediente, vas a ser bendecido y pero tenemos que servir y a veces no queremos servir, pero Dios nos llama. Si tú estás en su presencia, es otra de las cosas que debemos hacer, servirle a Dios. Dice, Obed-Edom recibió ese cofre con temor, porque él, como les decía, él sabía todo lo que pasaba cuando la gente que no estaba en verdadera santidad y se acercaba al arca, todo lo que ellos les sucedía, o sea, de hecho morían. Entonces, yo creo que él conocía toda esa fama, conocía toda esa historia. Perdón. Y pues él lo recibió con temor. Sí, aquí hay, gracias. Ay, perdone. Entonces, Obed-Edom recibió el cofre con ese temor, lo guardó y lo cuidó con esmero, pero yo pienso que ahí fue la transformación. Cuando él estuvo frente a la presencia de Dios, Dios empezó a trabajar en su vida y le transformó. En 2 de Samuel 6:11, a ver, ¿quieren lo vemos? 2 de Samuel 6:11 dice, el arca de Jehová estuvo en casa de Obed-Edom el geteo 3 meses, bueno, es lo mismo que ya habíamos leído en Crónicas, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Dice, este hombre supo que cuando se sirve a Dios con devoción, temor y reverencia, Dios nos bendice. Y estas 3 cosas son bien importantes. Verdaderamente servimos a Dios con devoción y con un temor reverente. O sea, yo quiero que tú analices, porque a veces es bien padre venir y gozarnos en la presencia, y sí, y esto y lo otro, pero realmente lo hacemos con esa devoción que debemos de hacerla y con ese temor reverente que yo creo que Obed aplicó al tener ahí en su casa. Nosotros decimos, la presencia de Dios está en nosotros, pero yo creo que ha de haber sido algo impactante tener eso ahí, saber que la gente se acercaba y se moría al instante, como que me acerco, no me acerco, me alineo mejor. O sea, yo pienso y ha de haber sido una situación fuerte, pero muy bonita la que vivió Obed en ese momento, en tener esos 3 meses que tuvo ahí el arca en su casa. Dice, sintió que en adelante no podría hacer otra cosa sino servirle a él. Yo creo que él sintió ese amor, sintió esa paz, se dio cuenta de esas bendiciones que Dios le estaba dando, se dio cuenta de esa transformación, que yo creo que lo único que pudo hacer fue caer rendido y decir, yo te voy a servir, siempre te voy a servir. Amén. Dice, él vivía cómodamente lejos de los problemas políticos de Jerusalén, hasta que el rey fue y le dejó ese cofre, como les decía yo que era grande. Dice, y si tan solo hubiera sido un cofre común, tal vez no habría habido ningún problema, pero se trataba del arca del pacto, en cuyo interior sabemos que había 3 cosas. ¿Sí sabemos qué cosas había en el interior? Las tablas de la ley de Moisés. ¿Qué otra cosa había en el arca? La vara de Aarón y el maná. Son las 3 cosas que estaban dentro del arca. Amén. Muy bien, entonces vamos a la que sigue. Dice, vamos ahí, dice, de esta manera Obed-Edom fue un ejemplo para todo el pueblo de Israel y en especial para el rey David. Yo creo que cuando llegó a oídos del rey David, lo próspero que estaba haciendo Obed, todo lo que estaba sucediendo, ha de haber dicho, caramba, pues ¿qué pasó? Pues y ahí todos se morían cuando se acercaban. ¿Qué sucedió? Dice aquí, entonces Obed-Edom era un ejemplo para el pueblo de Israel y para el mismo rey. El rey sintió gozo en su corazón y tuvo el deseo de decir, no, vamos otra vez, pero entonces ya él se puso en orden y hizo las cosas como deberían de ser. Vamos a 1 de Crónicas 15, bueno, anótenlo y ustedes lo leen, es del 1 al 28, ahí se lee, yo le puse ahí nada más como un resumen, toda
toda la algarabía, toda la situación que pasó, que cómo organizó David, ahora sí de la forma correcta, los levitas, incluyó a Obed-edom, fueron custodiando el arca. Bueno, sabemos nosotros que el arca sujetaba a las personas que la llevaban, no las personas cargaban el arca, por eso tendría que ser gente verdaderamente santificada. En este mismo pasaje, en el 17 y el 18, vemos que entre los cantores, músicos, levitas que dirigían el traslado iba Obed-edom. Yo creo que David dijo, no, pues Obed-edom ya estuvo 3 meses con el arca, pues él nos va a decir y él va a estar ahí cerca y él nos va a guiar para que no suceda lo que sucedió en la primera vez, ¿verdad? Ahí en el verso 21 dice, Obed-edom y otros 5 levitas fueron comisionados para dirigir con arpas afinadas en la octava. Mientras iban llevando el arca, todo eso, ahí en ese de Primera de Crónicas 15, ahí puedes tú leer con calma todo eso. Ya después de que te explican, como que leerlo es más fácil. Dice ahí, al parecer Obed-edom, luego de ver las bendiciones que reciben quienes sirven a Dios de corazón, hizo suyas las palabras del salmista, que en el Salmo 84:10 dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Yo creo que él, al ver toda la bendición que él tuvo al estar en la presencia de Dios, él dijo, yo para atrás no me voy, yo de aquí voy a seguir y voy a servir a Dios. Y vemos que generación tras generación él sirvió. Él le sirvió a Dios. Vemos aquí las bendiciones y esas sí vamos a leerlas. Primera de Crónicas 16, el 38. Sí, 16:38 dice, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Aquí vemos que toda su familia, toda su descendencia trabajaba, le servía a Dios, estaban como porteros. ¿Por qué? Porque ellos tenían la bendición por haber estado. Fíjense cómo es bien importante que si tú verdaderamente habitas en la presencia de Dios, no solo tú vas a ser bendecido, porque estas personas que estamos escuchando aquí, ellos no tuvieron el arca en su casa, la tuvo Obed-edom, el que vimos en los versículos anteriores. Todos estos eran ya su descendencia, hermanos, hijos, y ellos seguían recibiendo la bendición. Entonces, ¿nos conviene estar en la presencia de Dios o no nos conviene estar? Nos conviene, amén. Si tú quieres que tus hijos, que tus nietos, que tus hermanos, porque la bendición abarca a los lados y hacia abajo. Entonces, si tú quieres la bendición para tu familia, nos conviene estar en la presencia de Dios, amén. Ay, Dios, ya se nos fue ahí. A ver qué pasó ahí. Bueno, leímos. Amén. Entonces, estamos aquí en las bendiciones. Primera de Crónicas, ¿cuál leímos ahorita? 16:38, ok. Y otra bendición, ¿mande? ¿No? Bueno, entonces vimos esa bendición, cómo fueron bendecidos sus 78 hermanos de Obed-edom. Pero Dios, vamos a Primera de Crónicas 26, del 4 al 7. Dice, Dios sigue bendiciendo. Si vemos Primera de Crónicas 26, pues ya es más adelante, ¿verdad? Y ahí nos vuelve a retomar la familia de Obed-edom. Dice del 4 al 7, los hijos de Obed-edom, Semaían el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaían su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaían
Semaían, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Si vemos cómo la descendencia sigue siendo bendecida y bendecida por alguien. Obed-edom, pues se la pusieron, ¿verdad? La presencia de Dios a lo mejor hasta se la impusieron, pero tú tienes la oportunidad de elegirla. Y la vas a elegir para que toda tu descendencia sea bendecida. Entonces yo creo que nos conviene estar en la presencia de Dios. Si vemos lo que sucedió, ¿qué no puede hacer Dios en nuestras familias? Amén. Dice ahí en el 15, continuaron con esos puestos de privilegio toda la descendencia de Obed-edom. Primera de Crónicas 26:15. Y dice, y Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. O sea, seguían sirviendo a Dios, seguían trabajando y por eso seguían siendo bendecidos. Sabemos que la puerta del sur era la que comunicaba al templo en el palacio real. Entonces no era cualquier puerta, era una puerta importante, ¿sí? Y la última bendición, si permaneces en la presencia de Dios, es que Dios te va a enriquecer. Y lo vemos con Obed-edom. Vamos a Segunda de Crónicas 25-24. Esto sucedió aproximadamente, se calcula, 2 siglos después, y su familia seguía estando a cargo de las provisiones del templo. ¿Ya están en el versículo? Amén. Segunda de Crónicas 25, el 24. Y dice, asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios en casa de Obed-edom y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Ahí estamos hablando que fue una época donde hubo ahí como que saqueos y eso, pero lo importante es que estamos viendo que en la casa de Obed-edom, a lo mejor ya era hijo del hijo del hijo del hijo, pero vemos que eran ricos, eran bendecidos abundantemente. Amén. Dice, ahí en el párrafo ese que les puse al final, dice, vemos todo lo que vivió no solo Obed-edom, sino su familia por servir al Señor y vivir en su presencia. Y nuevamente te vuelvo a decir, a él le impusieron la presencia de Dios, pero a ti y a mí tenemos la oportunidad de escogerla. Amén. Y por último, y si quieren pasarlos de la alabanza, en conclusión vemos que Obed-edom, ¿qué fue? Y aquí yo les anoté esos como puntos. Fue ejemplo de reyes, así como para todo el pueblo. Yo creo que David, al ver lo que hizo, ha de haber dicho, wow, yo lo dejé ahí nada más porque ya no tenía dónde dejarla, y todo lo que Dios le bendijo. Amén. Entonces él fue ejemplo de reyes. También fue bendecido en su familia. Dice ahí, tuvo 8 hijos, lo que para los antiguos era una bendición. También en Primera de Crónicas, no lo leímos, pero ahí habla que él directamente tuvo 8 hijos. Dice, fue bendecido en su descendencia. Lo que vimos también, 2 siglos más tarde, su descendencia seguía al servicio del pueblo. Yo no sé cuántos quieran esa bendición, que si tú hoy estás aquí y tus padres no estuvieron, que tu descendencia esté con Cristo. Amén. Y la última dice, fue bendecido en su trabajo. Dios lo puso en las mejores posiciones laborales de su tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo, ya les expliqué, le dio uno de los mejores puestos que podía haber él tenido. Se dice que él ni siquiera era israelita, se cree que Geteo venía de las tribus o de los pueblos de los filisteos, pero sin embargo él encontró gracia ante la presencia de Dios, y Dios lo bendijo en todas estas áreas. Amén. Y dice ahí al último, solo por estar en la presencia de Dios. Yo no sé cuántos verdaderamente deseamos estar en la presencia de Dios. Amén.
Yo te voy a invitar a que ahí donde estás cierres tus ojos. Cantamos hace un rato que amamos estar en tu presencia. Ahorita los muchachos la van a volver a tocar. Y yo quiero que verdaderamente analices si sí amas estar en su presencia, si sí amas servirle a Dios. Porque yo creo que tú deseas ser bendecido y ser transformado, pero sí deseamos servirle, también deseamos ser enriquecidos. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar mientras de fondo escuchamos esta alabanza. Amén. Señor mi Dios, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes que nosotros queremos habitar en tu presencia, mi Dios, porque queremos ser bendecidos abundantemente en todas las áreas de nuestra vida, mi Dios. Yo sé, Padre, que si estamos cerca de ti, tú vas a transformar corazones, mi Dios. Yo te pido que tu pueblo venga con ese corazón sensible, mi Dios, y decidido a ser transformado por ti, Padre. Yo te pido, mi Dios, que tú llenes su vida de tu presencia, que ellos verdaderamente quieran entrar hasta tu trono y postrarse ante ti, mi Dios, para que tú les bendigas, Dios. Que no solamente cuando vengamos a tu presencia en la congregación nos encontremos contigo, Padre, sino que, como dice tu palabra, de mañana te busquemos y todo el día vivamos en tu presencia, clamando por tus bendiciones, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú vayas cambiando sus corazones, que ellos puedan servirte y que gocen estar en ese servicio, mi Dios, que no es el servicio ante nuestros hermanos, es el servicio para ti, mi Dios. Así como Obed aprendió a servirte, mi Dios, que nosotros aprendamos a trabajar y a estar en tu presencia sirviéndote, Padre. Yo no sé si tú quieras con tus palabras pedirle que verdaderamente podamos entrar confiados ante la presencia de nuestro Padre Celestial, que podamos entrar y pedirle a Él todo lo que tu corazón esté necesitando. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé qué sea lo que estés pasando este día, estos últimos días, pero en su presencia todo puede ser resuelto. En su presencia Él puede escucharnos, mi Dios. Yo sé, mi Dios, que tú escuchas sus corazones y tú les vas a dar conforme a tu voluntad, mi Dios, porque todas las cosas y todas nuestras peticiones se resuelven bajo tu voluntad, no bajo nuestra voluntad de carne, mi Dios, sino que sea tu voluntad, Padre. Yo sé que tú, mi Dios, vas a suplir toda necesidad. Yo sé que tú, mi Dios, si nosotros te servimos, tú vas a encargarte de todas nuestras situaciones, mi Dios. Pero danos la fuerza, la fortaleza y la sabiduría, Padre, para poder servirte, mi Dios, para poder hacernos cargo de tu obra, Padre. Que tengamos ese valor y esa fortaleza de hablarle a nuestros hermanos, mi Dios, pero principalmente, Padre, de ser testimonio, que nuestra vida sea ese testimonio vivo, Padre. Yo te pido, mi Dios, que cambies de rumbo, Padre, a todos aquellos que se han perdido de tu dirección. Yo te pido, Padre, que tú nos bendigas, mi Dios, y que en tu presencia podamos gozarnos más y más en tu presencia, mi Dios. Que nos enseñes a buscarte, que nos enseñes a estar cerca tuyo, Padre. Yo te pido, mi Dios, que nunca te apartes, mi Dios, y que nosotros podamos sentir tu presencia, Padre. Porque sabemos que en tu presencia, como dice esta canción, como dice esta alabanza, hay perdón. Porque sabemos que en tu presencia hay sanidad, mi Dios. Yo te pido, Padre, por esa sanidad tuya, mi Dios.
Sabemos también que en tu presencia hay salvación, Padre. Permítenos mantenernos en tu presencia para que no perdamos esa salvación, mi Dios. Sabemos también que en tu presencia hay libertad, Padre. Yo te pido, mi Dios, que tú liberes al cautivo, que podamos dar ese paso confiados y seguros, sabiendo que tú traes libertad a tu pueblo, mi Dios. Yo te pido, Padre, que nuestra mente deje de ser engañada, mi Dios, y que podamos ser libres, porque tú nos has hecho libres, Padre, y porque en tu presencia hay libertad, hay paz, hay gozo, mi Dios, hay sanidad, Padre. Gracias, mi Dios, porque yo sé que tú nos vas a ir cambiando poco a poco, Padre, porque tú nos vas a revelar y nos vas a redarguir en nuestros corazones esas situaciones en las que estamos mal, mi Dios. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo, mi Dios, porque yo lo creo, Padre, y tú has dicho que si nosotros creemos y declaramos, mi Dios, va a ser hecho, Padre, porque tú nos escuchas, mi Dios. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Como dice pueblo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Dios. Amén. Amén, Dios.